¿Quién no ha sentido alguna vez ese nudo en el estómago antes de hablar en público? O esa especie de calidez que nos recorre cuando recibimos una buena noticia. Alegría, miedo, ira. Las emociones son como el motor silencioso de nuestra vida. Pero, a ver, ¿qué son de verdad? ¿Son solo sentimientos así, sin gas? ¿O hay una maquinaria biológica y mental súper compleja detrás? Pues venga, vamos a hacer un viaje al interior para descubrirlo. Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón que ha traído de cabeza a psicólogos y filósofos durante siglos. ¿Son simples reacciones químicas en nuestro cerebro? ¿O son algo mucho más profundo, que conecta nuestro cuerpo y nuestra mente? Para responder a esto, vamos a tener que hacer de mecánicos y desentrañar su anatomía pieza por pieza. En nuestro viaje de hoy vamos a explorar estos 5 puntos clave. Primero, intentaremos definir qué es exactamente una emoción. Después, nos iremos al pasado para entender el debate clásico entre cuerpo y cerebro. Luego, nos pondremos la bata de científico para mapear los circuitos neuronales, analizaremos el poder que tiene el pensamiento y, al final, veremos cómo encaja todo en eso que llamamos inteligencia emocional. Muy bien, empecemos por el principio. A menudo pensamos en una emoción como un simple sentimiento, ¿verdad? Pero en realidad es un proceso con muchas caras. Es una respuesta súper compleja que involucra a todo nuestro organismo, vamos, desde el cerebro hasta la punta de los pies. A día de hoy, la mayoría de los expertos están de acuerdo en estos 4 componentes. A ver, imaginemos una cosa. Vamos por la calle y de repente vemos a un viejo amigo. Lo primero, los cambios físicos. El corazón se acelera un poquito. Segundo, la tendencia a la acción. Nos entran ganas de acercarnos a saludar. Tercero, la experiencia subjetiva. Sentimos esa calidez que llamamos alegría. Y por último, el análisis. El cerebro interpreta la situación como algo bueno. Los 4 elementos sincronizados en un solo instante. Y ahora entramos en uno de los debates más fascinantes, casi el ¿qué fue primero, el huevo o la gallina de la psicología? ¿Qué viene antes, la reacción del cuerpo o la experiencia en la mente? Esta pregunta dividió a los pioneros de la investigación y la verdad cambió para siempre cómo entendemos lo que es una emoción. Esta pregunta resume el conflicto a la perfección. Parece obvio, ¿no? Vemos el oso, sentimos un miedo que te mueres y salimos corriendo. Pero, ¿y si fuera justo al revés? ¿Y si la percepción de nuestro propio cuerpo corriendo es lo que nuestro cerebro interpreta y etiqueta como miedo? Aquí tenemos las 2 posturas enfrentadas. Para James y Lance, la secuencia es lineal: estímulo, reacción del cuerpo y solo después la emoción. O sea, la emoción sería la consecuencia de la reacción. En cambio, para Cannon y Barth, no hay secuencia. El cerebro procesa el estímulo y ¡pum!, dispara la emoción y la reacción corporal a la vez, como 2 procesos en paralelo. Y este dibujo lo deja clarísimo. Vamos a seguir las flechas. En la vía de James Lange, la información va del estímulo al cuerpo, y es la señal que vuelve del cuerpo la que llega al cerebro para decir, oye, esto es miedo. En la de Cannon Barth, el estímulo llega al cerebro y este actúa como un centro de mando, enviando 2 señales a la vez, una para crear la experiencia del miedo y otra para que el cuerpo reaccione. 2 caminos totalmente distintos para explicar lo mismo. Bueno, dejamos atrás las teorías clásicas porque la tecnología moderna nos ha permitido hacer algo que antes era impensable: trazar un mapa real de las emociones en el cerebro. Ya no es solo una cuestión de secuencia, sino de qué circuitos y qué estructuras concretas están trabajando en equipo. Uno de los primeros intentos de dibujar este mapa fue el circuito de Pápez. Él se imaginó que la información que entra en nuestro cerebro se divide como en 2 ríos: un canal del pensamiento, más racional, más lógico, y un canal del sentimiento, que sería una ruta específica a través de varias estructuras, que es la que le da el color emocional a lo que vivimos. Este es el flujo que describió, que funciona casi como un circuito cerrado, como un eco. La información viaja en un bucle, del hipotálamo al tálamo, de ahí a la corteza cingulada, donde él creía que nacía el sentimiento, después al hipocampo para darle contexto, y finalmente de vuelta al hipotálamo para organizar la respuesta física. Una idea revolucionaria para su época, desde luego. Aunque el circuito de Pápez fue súper influyente, hoy sabemos que la historia es más compleja. Y una de las estrellas de esa historia es, sin duda, la amígdala. Es como el sistema de alerta temprana del cerebro, fundamental sobre todo para aprender y responder al miedo. Y esta imagen muestra cómo funciona de una forma muy práctica. En este experimento clásico, la amígdala aprende a tener miedo. Fijaos, al principio, un simple tono no significa nada. Pero si se asocia una y otra vez con una pequeña descarga, la amígdala crea una conexión. Aprende que tono es igual a peligro. Y a partir de ahí, el simple sonido del tono es suficiente para que la amígdala active toda la respuesta de miedo. Parálisis, aumento de la presión arterial, todo orquestado por ella. Pero las emociones no son solo biología y cables. A mediados del siglo XX, la psicología se dio cuenta de que faltaba una pieza clave del puzzle: nosotros.
Se empezó a entender que lo que pensamos sobre una situación es tan importante, o a veces incluso más, que la situación en sí misma. Esta cita lo resume todo de verdad. La emoción no es una reacción automática, sino el resultado de cómo evaluamos las cosas. Pensemos en un examen. Para una persona puede ser una amenaza. Qué miedo suspender. Y para otra, un desafío. Qué ganas de superarlo. El evento es el mismo, pero la interpretación lo cambia absolutamente todo. El término técnico para este proceso es valoración, o en inglés appraisal. Es ese juicio súper rápido y que a menudo ni nos damos cuenta de que lo hacemos, sobre todo lo que nos pasa. ¿Esto me ayuda? ¿Me amenaza? ¿Tiene que ver con mis objetivos? La respuesta a estas preguntas determina la emoción que va a surgir. Y aquí está la síntesis que une las dos grandes corrientes. La teoría bifactorial propone que necesitamos dos ingredientes. Primero, una activación fisiológica, una energía en el cuerpo. Y segundo, una etiqueta cognitiva, o sea, una explicación para esa energía. Es como si el cuerpo dijera, ojo, que algo está pasando, y la mente preguntará, ¿el qué? El corazón acelerado puede ser pánico si vemos un oso o excitación si estamos en una montaña rusa. Misma reacción física, diferente etiqueta, diferente emoción. Y con esto llegamos al último punto, donde todas estas piezas, fisiología, circuitos, cognición, se unen en algo increíblemente práctico. Porque al final entender nuestras emociones no es solo un ejercicio académico, es la clave para navegar mejor por la vida. Los modelos más actuales, como este de Scherer, nos dan esta visión integrada. En lugar de componentes aislados, la emoción es como una orquesta sinfónica donde 5 subsistemas se sincronizan a la perfección. Uno evalúa, el cognitivo, otro regula la energía del cuerpo, el neurofisiológico, otro los prepara para actuar, el motivacional, otro comunica hacia afuera, la expresión, y el último nos permite sentir todo el proceso. Es la orquesta completa, no solo un instrumento sonando por su cuenta. Y la habilidad para dirigir esa orquesta es justo lo que llamamos inteligencia emocional. Que, ojo, no se trata de reprimir o ignorar las emociones, sino todo lo contrario. Se trata de entender su lenguaje y usarlas como una brújula interna, tanto para uno mismo como para relacionarse con los demás. Y todo se desglosa en estas 4 habilidades clave. Primero, ser capaz de percibir las emociones. Segundo, usarlas para enfocar nuestro pensamiento. Tercero, comprender su lenguaje, que a veces es complejo. Y finalmente, la más importante, saber regularlas de forma constructiva. Al final, todo se reduce a esto. El conocimiento que hemos repasado, desde el debate de James y Lang hasta los circuitos cerebrales y el poder de la interpretación, no es solo información, es una herramienta. Entender cómo se construye una emoción nos da la capacidad, por primera vez, de poder influir en ese proceso. Y cerramos con esta pregunta para reflexionar. Si conocemos los planos, los materiales y las reglas de construcción de nuestra vida emocional, ¿hasta qué punto podemos tomar el control y diseñar respuestas más conscientes, más adaptativas y más sabias? Ahí, precisamente ahí, reside el verdadero poder de la psicología de la emoción.